Buenas noches amigos, como toda la semana vamos a intentar explicarles otra de las funciones matemáticas más elementales. Esta semana he decidido explicar la más sencilla, la función muy recurrida en la vida cotidiana, en la ciencia, y voy a intentar que sea entendible y que le saquen provecho a todo esto, ¿vale? La función es la función afín. Es una función donde la variable tiene grado 1 o también se llama lineal si no está este parámetro que se llama n. Es importante retener visualmente y saber discriminar que se trata de una función afín o una función lineal en general, ¿no? Entonces es muy importante la visualización y el reconocimiento de la función. Primera cosa que vamos a hacer aquí es determinar los parámetros que caracterizan y la forma que caracterizan a la función. Los parámetros que aparecen ahí son la m, que es la pendiente, o inclinación. De la recta porque las funciones lineal y funciones afines son rectas. Su representación gráfica corresponde a una recta. Y el otro parámetro es la n, que es el corte con el eje y, o también se dice que es la ordenada en el origen. Voy a nombrar o escribirlo aquí porque es muy recurrido el concepto ese de ordenada en el origen y que a veces nos crea confusión o desconocimiento. Entonces, para proceder a representar una recta sabiendo que es recta, que tiene dos parámetros característicos, vamos a ver un ejemplito. Esta función afín. Nosotros vamos a seguir el procedimiento. Primero identificar los parámetros. En este caso la m vale 2, que es la pendiente, y la n es igual a 1. Que la pendiente sea 2 significará, vamos a escribir de esta forma intencionada, que cuando la variable x avanza 1, la imagen o la variable y va a subir 2, aumenta su valor en 2. Y la n es la ordenada en el origen, o sea, va a cortar el eje y en el punto 0,1. Pues con estos dos parámetros es suficiente para que nosotros podamos representar de forma exacta cómo es esa función. Empezamos, primero localizamos el corte en el eje y, en el punto 0,1, e interpretamos la información que nos da la pendiente. Quiere decir que cuando la variable x avanza 1, la variable y sube 2. Y con esos dos puntos, si los unimos, tendríamos representada nuestra función afín. 2x más 1. Vamos a ver otro caso. Esta otra función afín. Primero lo que vamos a hacer es identificación de sus parámetros. La pendiente vale 2/3 y el corte en el eje y es 3, es decir, corta el eje y en el punto 0,3. Lo representamos y este es 0,1, 0,2, 0,3. Y trasladamos la información que nos da la pendiente o la inclinación. La información es que cuando la variable x avanza 3 o sube su valor en 3, la variable y disminuyendo. Y esta sería nuestra función afín.
Se observa, sin ninguna dificultad, que si la pendiente es positiva, la función será creciente. Y si la pendiente es negativa, la función será decreciente. Si observan también, no me he olvidado de lo que se suele hacer muchas veces, de hacer una tabla de valores. Lo he hecho a posta porque es más importante que un alumno, que un estudiante, sepa reconocer que está delante de una función afín o una función lineal, que recurra a realizar siempre una tabla de valores para una función que a lo mejor no merece o no merita esa tabla, como puede ser la función afín o una función lineal. Ahora vamos a hacer otro caso en el cual voy a representar la parábola, identificar sus parámetros y también vamos a hacer una tabla y veremos que es la misma información. Lo que pasa es que con la tabla tardaremos más y deja entrever que no es necesario conocer la función para representarla, y ese es el primero de los errores que puede tener un alumno. Las funciones matemáticas tienen que ser totalmente reconocibles, tienen sus características y sobre todo es porque una función es para darle utilidad. Si el alumno no reconoce las funciones, difícilmente, y no conoce sus propiedades, difícilmente le va a dar ninguna utilidad en su vida laboral. Vamos a ver un caso y lo vamos a hacer de forma un poco tradicional. Por ejemplo, 3x menos 3x más 2. Si lo hacemos en la primera de las opciones, o sea, reconocimiento y de sus parámetros o determinación de sus parámetros, o sea, yo entiendo que la pendiente aquí es menos 3, que significa que cuando la variable x avanza 1, la variable o la imagen va a bajar en 3 unidades y que la n es igual a 2, que significa que corta al eje y en el punto 0,2. Llegamos aquí, 1, 2, pasa por ahí. Si la pendiente es menos 3, cuando avanzamos 1, bajamos 3. Y tenemos este punto. Y esta es nuestra función. Bueno, que no salga recta. La otra opción es una tabla. Una tabla, como nosotros sí debemos saber que eso se trata de una función lineal, o sea, de una recta, le vamos a dar 3 valores, no más. Menos 3 por 0, más 2, que es 2, le doy el 1. Menos 3 por 1 más 2, que es menos 1, y le doy el valor, por ejemplo, menos 1. Menos 3 por menos 1 más 2, que son 5. Llevamos esos puntos por los que pasa la función afín o la función lineal y veremos que en el 0 nos sale el 2, que en el 1 nos sale menos 1 y que en el menos 1, que estaría por aquí, nos debería salir el 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y si se fijan, son los mismos valores. No es necesario ni se debe darle más de 3 valores, porque darle más de 3 valores a una función lineal o una función afín es síntoma del desconocimiento de la función. Y eso es un error. Si es una función afín o lineal, 3 valores nos garantizarán, primero, la recta, y el tercer valor, el comodín, nos dirá que está perfecta. Si los 3 puntos están alineados, es suficiente. Vamos a ver ahora un caso, o quizás son 3 casos,
de especiales, o sea, de casos en los cuales aparecen alguna cosa curiosa en estas funciones elementales. El primero es lo que llamamos funciones constantes o rectas horizontales. Sería el caso, por ejemplo, y igual a 3. En este caso, yo sé que la pendiente es 0 porque no lo hay, y el corte en el eje Y es el 0,3. Si lo representamos, uno, 2, 3, nuestra función va a pasar por ahí. Como no hay pendiente, es que la recta o la función es horizontal. Si fuese la Y igual a menos 2, por lo mismo la pendiente es 0 y corta en el punto 0 menos 2, que sería 1, 2. Digo, estas son las rectas que decimos que son horizontal. Y desde el punto de vista funcional, son funciones constantes. Es decir, independientemente del valor que tenga la X, la imagen siempre va a ser 3. Por ejemplo, podría darse el caso, este que está aquí, que tuviéramos que cobrar una cantidad e independientemente de la edad que tengamos, nos den siempre el mismo importe. Tengo 12 años, me dan 50 euros, tengo 18 años, me dan 50 euros, tengo 89 años y me dan 50 euros. Esta sería una función constante. No va a depender de la variable X para el resultado, ¿no? El resultado seguirá siendo lo mismo, ¿no? El otro caso especial son las rectas verticales. Que son cuando la X es igual a una constante. Vamos, imagínate X igual a 2, ¿no? Este caso quizás es más difícil de interpretar porque aquí la pendiente sería o tendería a infinito. Entonces son rectas que son verticales. No hay corte con el eje y quizás es verdad que para poder representarla o poder interpretarla tendríamos que ayudarnos mejor de una tabla. Aunque una vez que sepamos que son rectas de pendiente vertical y que pasan por el 2, 0, sería sencillo de hacer. Pero bueno, si se quiere interpretar, tener una idea un poco más entendible, le daríamos valores a la Y y siempre a la X le daremos el 0. Perdón, a la X siempre tomará el valor 2 y la Y sería la que tomaría varios valores. Y veríamos que son puntos que están todos en la vertical. Se verá en cursos superiores que eso ocurre cuando la pendiente es infinita. O sea, una función que tiene su máximo crecimiento. El tercer caso, que es un caso concreto, que es cuando se dice propiamente que la función se dice afín, es cuando la n es igual a 0. No es nada especial, este sería muy facilito. Si la n es 0 quiere decir que corta el eje de coordenadas y si la pendiente vale 2, cuando avanzamos 1, la función sube en 2 unidades. Y sería. Si vemos otro caso de función lineal, podría ser este. Si se fijan que si nosotros tenemos los parámetros, las funciones son muy sencillas. Hacer tablas donde hayan fracciones no es del todo sencillo, pero representarlo de esta manera es poco menos que trivial. Aquí sacamos que la n
vale 0, por lo tanto corta al eje de coordenadas. Y si la pendiente son menos 3/5, quiere decir que cuando la variable x aumente su valor en 5, la variable y disminuye su valor en 3. Es una función decreciente. Vale. Con esto es todo, amigos, por esta semana. Espero que hayan entendido la función lineal. Recalco importancia del reconocimiento de las funciones, sus expresiones y qué características tienen. Bueno, pues como todas las semanas, espero que les haya gustado, que el lenguaje haya sido claro y nos veremos la próxima semana. Un saludo.